Buenos días a todos, soy la profesora Cintia Martínez y en esta ocasión vamos a ver cómo resolver triángulos oblicuángulos. Recordemos que un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es rectángulo, es decir, no tiene ningún ángulo recto. Además, recordemos las propiedades de los ángulos interiores de cualquier triángulo rectángulo, que la suma de sus ángulos interiores da 180 grados. Ahora recordemos cuándo utilizar el teorema de seno y cuándo utilizar el teorema de coseno, para tener presente a la hora de decidir qué teorema ocuparemos para comenzar a resolver un triángulo oblicuángulo. El teorema del seno se aplica cuando los datos del triángulo son dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o otra opción es que tengamos como dato un lado y dos ángulos. Cuando estamos en presencia de algunas de estas dos opciones, aplicaremos el teorema de seno. En cambio, aplicaremos el teorema de coseno cuando los datos del triángulo sean los tres lados o tengamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Veamos el siguiente triángulo oblicuángulo. Este triángulo tiene como datos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de coseno para comenzar a resolver. Podemos darle nombre a los lados y a los ángulos para poder relacionar mejor con el teorema de coseno. Y al lado que nos está faltando podemos llamarlo A, este lado podríamos llamarlo B y este lado llamarlo C. Recordemos que los lados y los ángulos opuestos vamos a anotar con el mismo nombre. Por lo tanto, este sería el ángulo A, este sería el ángulo C y este sería el ángulo B. Relacionando con el teorema de coseno, que dice que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces por B por C por el coseno del ángulo comprendido entre B y C. En este caso, el valor que queremos hallar es el valor del lado A y esto va a ser igual al lado B, que vale 25 al cuadrado, más el lado C, que vale 12 al cuadrado, menos 2 por 25 por 12 por el coseno del ángulo comprendido entre el lado B y C, que es el ángulo A, que vale 68 grados. De esta forma podemos hallar el valor de A despejando la potencia. Y esto sería la raíz cuadrada. En este caso, para cargar en la calculadora, recomendamos aplicar los paréntesis para poder obtener el mejor resultado. Si calculamos el lado A, respetando los paréntesis y las raíces cuadradas, obtenemos que el resultado es de 23,32 centímetros. Ya tenemos el valor del lado A y ahora nos estaría faltando hallar los ángulos B y el ángulo C. Para poder tomar el ángulo B, vamos a tomar la siguiente expresión. Recordemos que el teorema de coseno relaciona los lados y los ángulos de la siguiente manera. Si queríamos hallar el ángulo B, tenemos que tener en cuenta que de este lado de la igualdad tiene que estar B al cuadrado. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar es la de B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por coseno del ángulo B, que es el ángulo opuesto al lado B. Entonces, reemplazando los datos que tenemos para despejar el ángulo B, debemos tener en cuenta a la hora de hacer los pasajes de términos. En este caso vamos a obtener que 25 al cuadrado menos 23,32 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual a menos 2 por 23,32 por 12 por coseno del ángulo B. Todavía no tenemos despejado el ángulo B, por lo tanto todo este factor vamos a escribirlo en el otro miembro dividiendo. Es igual a coseno
de B. Toda esta cuenta nos va a dar un número que va a ser el resultado de coseno de B. Por lo tanto, para hallar el ángulo B, vamos a despejar coseno con la función inversa, que es arco coseno de toda esta expresión que obtenemos acá, que nos va a dar el número 0,11. Por lo tanto, para hallar el valor de B, realizamos en la calculadora la siguiente operación. Recordemos que arco coseno en la calculadora la podemos encontrar como coseno a la menos 1, que lo calculamos apretando la tecla Shift y luego coseno. Y de acá vamos a obtener el valor del ángulo B, que es el siguiente. Una vez calculado, pasamos a grado, minuto y segundo y obtenemos que el ángulo es el siguiente. Es el de 83 grados, 33 minutos, 18 segundos. Por último, nos falta hallar el ángulo C. Ese ángulo lo podemos hallar utilizando la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, que dice que la suma de los tres ángulos interiores nos tiene que dar como resultado 180 grados. De esta forma nos permite despejar el ángulo C y calcular cuánto vale el mismo. Haciendo la resta, obtenemos que el ángulo C mide 28 grados, 26 minutos, 42 segundos. Una manera de controlar que los datos que hayamos obtenido son coherentes o aproximados es verificar una propiedad de los triángulos que dice que a ángulo mayor se le opone lado mayor. Por lo tanto, el mayor lado del triángulo oblicuángulo es el lado B, el lado de 25 centímetros, que se le opone el ángulo de mayor amplitud. En cambio, al lado de menor longitud se le opone el ángulo de menor amplitud. Ahora bien, veamos el siguiente triángulo oblicuángulo. En este caso, tenemos un triángulo que tiene un lado y dos ángulos como dato. Si observamos y recordamos cuáles eran las características de los triángulos para poder aplicar el teorema de seno o coseno, vemos que en este caso podemos aplicar el teorema de seno. Recordemos que el teorema de seno relacionaba los ángulos y los lados a partir de la siguiente relación. En este caso podemos darle nuevamente nombres a los lados para poder relacionar mejor y podríamos llamar a este lado B, a este lado A y a este lado C. Por lo tanto, los ángulos opuestos se llamarán el ángulo B, el ángulo A y el ángulo C. Vamos a plantear las ecuaciones en función de los datos que tengamos. Para plantear cualquier igualdad necesitamos este ángulo como dato, necesariamente. Y ese ángulo lo podemos hallar mediante la propiedad de los ángulos interiores de los triángulos. Obtenemos que el ángulo C mide 83 grados. De esta forma estamos en condiciones de plantear la siguiente igualdad. El lado A, 12 centímetros, es al seno del ángulo A, que mide 58 centímetros, como el lado C es al seno del ángulo de 83 grados. Despejamos el lado C y obtenemos que el lado C mide 14,04 centímetros. Ya tenemos el ángulo C, el lado C, y nos estaría faltando hallar el lado B. Para hallar el lado B vamos a plantear la siguiente igualdad. De esta forma despejamos B y obtenemos cuánto mide ese lado. Lado B mide 8,90 centímetros.